estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde y te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. La confianza ayer establecimos en la primera lección, la cual tuvo por título La puerta de la confianza. Hablamos de la importancia de entender estos dos estados del ser humano que están conectados con el tiempo cronológico. Esto es mirar hacia atrás el pasado, mirar hacia enfrente el futuro y la capacidad de poderlo pasar. Y hablamos que la confianza realmente es una manifestación del amor de Dios. Y decíamos que cuando vemos el futuro, estamos haciendo lo que la Escritura le llama como fe. Y veíamos que en la vida todos podemos vivir y vivimos de dos maneras. Todos en este lugar vivimos dentro de estos dos estados. Del estado del miedo, que es el concepto que causa la insensibilidad y la emoción que Dios colocó en nuestro ser interior, con el propósito de que se gestionara correctamente para que de esa manera pudiéramos hacer lo que es correcto delante de Dios. Y todos vivimos conforme al miedo. Si lo gestionamos correctamente, podemos transformar el temor o transformar el miedo en la voluntad que Dios quiere. Y vimos algunos ejemplos de ello. Vimos que el amor está al otro lado de esta puerta, de la puerta de la confianza. ¿Qué es confiar? Sino la capacidad de hacer lo que Dios espera que hagamos, porque le creemos. Y tratamos de ver eso con muchísimo detalle. Ahora, lo que queremos ver ahora en esta lección es la entrada hacia ese otro estado. Y veíamos lo que decía la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, en este concepto. En el amor no hay temor. Esto es, el temor o miedo o yirá, como veíamos ayer,
Esto, cuando no se gestiona correctamente, se paraliza al ser humano. Y tenemos muchos creyentes paralizados porque vivimos bajo el concepto del miedo o del temor. Luego indica que en el amor no hay temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y muchos de nosotros vivimos bajo este miedo, bajo este temor, bajo este castigo. Ahora, ¿cómo pasamos hacia esta plataforma del amor, o la área azul que veíamos ayer? ¿Cómo le hacemos para hacer ello? Decíamos que la capacidad de ver el futuro es tener fe. Fe es la convicción de lo que se espera, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es, podemos ver hacia el futuro, aunque todavía no ha pasado. Creemos que el amor de Dios se va a manifestar sobre nosotros y que una de las fuentes de los brazos en los que canaliza su amor es la confianza. No podemos solamente decir que creemos en Dios y mantenernos en el estado del miedo, a menos que hayamos sido perfeccionados en el amor. Y este concepto del amor o de la perfección en el amor indica un proceso no solamente de madurez, sino un proceso de experiencias personales que tenemos con Dios, en las cuales Dios nos sigue afirmando en cuanto a la fe, al tener fe, a lo que indica como con fe, confianza, el concepto de lo que es la confianza. Y esto es lo que veíamos el día de ayer. Preocupación es normal. Ansiedad es humano. Es normal que las manos suden cuando estamos inciertos en cuanto a lo que Dios tiene para nosotros después. Creer en Dios, orarle a Dios, echar toda vuestra ansiedad a Dios y luego preocuparnos es un concepto de imperfección, donde el amor no se ha perfeccionado. Esto es, cuando algo nos sucede que nos causa una profunda melancolía o tristeza, es verdad que es algo que Dios permite. Esto es, Dios todo lo que creó es bueno y todo lo que permite es necesario. Dios permite que estemos tristes porque sin la tristeza no se desarrolla el arrepentimiento. Sin la misma no entenderíamos lo que es gozo. Cuando hay desesperación en nuestro ser, cuando las cosas tienden a no colocarse como queremos, ¿será que Dios se molestó con nosotros? ¿Será que Dios tiene un plan distinto que el que nosotros tenemos? ¿Será que Dios nos está mostrando incertidumbre con un propósito? Todo lo que Dios permite es que necesario. Y cuando uno va creciendo y se va moviendo en el concepto del temor, y el temor pasa a tener un miedo en el que Dios nos va a castigar, a llevarnos a un asombro en el cual decimos, el amor que Dios nos tuvo es tan grande que Él no nos quiere hacer daño, que lo que nos ha pasado tiene un propósito, pero Dios no va a cruzar la puerta por nosotros. La fe abre la puerta, y decíamos ayer, y la ciencia de la paz o la paciencia la mantiene abierta. Esto es, si somos pacientes a pesar de tener temor, y si caminamos hacia el amor de Dios en la confianza que Él nos da, entonces podremos estar totalmente ¿qué? Seguros. Porque una vez más, porque todo lo que Dios creó es bueno, pero todo lo que Dios permite es ¿qué? Es necesario. ¿Cuál es el lugar más seguro en el que puedes encontrar esa confianza? Esto es, ¿cuál es el lugar más seguro en el cual te sentirías amado? Esto es, ¿cuál es el estado más seguro
en el cual todo el temor y el miedo se diluiría a través de tu fe y no tendrías más ansiedad, más tristeza y más preocupación. Si piensas en el lugar más seguro de tu vida, puede ser que haya niveles en el estado de la seguridad, confianza o amor. Esto es, se va a ir elevando. Ciertamente, cuando vemos el Antiguo Testamento y cuando yo veo a alguien que está pasando por muchísimas pruebas, por muchísimas tristezas, por muchísimas adversidades, el libro que yo les recomiendo a leer es: tómate un tiempo, hazlo tranquilamente, bajo tu oración, si es posible que tus lágrimas sigan fluyendo, no hay un problema, y abre el libro de los Salmos. El libro de los Salmos te va a mostrar cómo se pasa la puerta de la confianza y se llega a la entrada de la misma. Y quien hizo esto, hermanos, de una manera sumamente excelente, fue el rey David. David coloca en 5 tomos, o como lo entendemos nosotros, 150 capítulos, junto con los hijos de Coré, juntos con Moisés, juntos con Asaf, pero en su mayoría son de David, lo que significa aprender a tener confianza en momentos difíciles. Y podría haber elegido muchos, pero me encanta el concepto de seguridad. La Casa Blanca tiene túneles que van a un lugar muy seguro. Su casa, nuestra casa, tiene lo que se dice en inglés crawl space, sótanos, porque estamos al final del Valle de los Tornados. Este verano sonaron las alarmas más de 7 veces. Y durante esas 7 veces tenemos un protocolo familiar. Un simulacro, se dice correctamente. Y una vez sonó a la medianoche. Y cuando suena la alarma, la sirena, tienes 5 minutos para llegar al lugar más seguro de la casa. El sótano, el crawl space, tiene un área que es la área más segura de toda nuestra casa. Yo creo que si Caleb nos abraza es lo más seguro de toda la casa, pero por lo grande que está. Pero no importa qué tan fuerte sea el tornado, porque se puede llevar toda la casa, podríamos estar seguros ahí. Pero ¿qué pasaría si no estuviéramos en la casa? Esto es, ¿qué sucedería si aparte del tornado hubiese una inundación? Porque hay un lago cerca. ¿Qué pasaría si hubiese un terremoto? O sea, ¿dónde nos vamos a ocultar? Y David coloca en protocolo en el Salmo 61 cómo es que el amor se perfecciona, cómo se va elevando la seguridad y cómo se va incrementando la confianza. Cuando David lo hace, lo coloca en varios estados. El Salmo 61 al principio dice así: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah. Este concepto que es muy interesante es que David va a elevar la confianza. Muchos de nosotros tenemos temor, aunque conozcamos a Jesús. El miedo no es malo, veíamos ayer. Es una emoción que Dios colocó para nuestra propia sobrevivencia. Sin el miedo no podríamos tener valor. Pero cuando el miedo inunda tu vida, el miedo te paraliza. Y lo que hace David es que David coloca
4 etapas de confianza para que el amor sea perfeccionado en él. Esto es, David no hubiese podido escribir el libro de consolación o el libro de los Salmos a menos que hubiese pasado por ello. Y decíamos ayer, bendita la prueba, bendita la tristeza, bendita la enfermedad, bendito todo lo que nos pasa que parece adversario a lo que queremos. Porque si no fuese así, no seríamos perfeccionados en su amor. Y David lo que hace es que coloca estas 4 etapas de confianza de una manera muy interesante. Y primero las coloca con la palabra refugio. Refugio. Primero dice la idea del refugio sobre una roca. Segundo dice la idea del refugio sobre una torre. Tercero, la idea del refugio en el tabernáculo. Y finalmente un refugio bajo sus alas. Esto David lo va a ir elevando. David se entra a el amor, comprende lo que es el amor y empieza a perfeccionarse a través del amor. ¿Creen que Dios los ama, hermanos? ¿Por qué teméis, pequeña manada? Cuando Jesús está con los discípulos y están ellos preocupados por los acontecimientos que están sucediendo en el aposento alto, dice, no se turbe vuestro corazón. El concepto de confianza es distinto para cada uno de nosotros. O mejor dicho, muchos seguimos viviendo en el estado del miedo y no hemos pasado y entrado al estado del amor. Lo primero que David coloca es lo que muestra esta foto, el desierto de Judea. Le decía ayer al hermano, una de las cosas impactantes es esto. Esto es meterte a la piel del personaje, visualizar la Biblia, porque te da muchísimos detalles, y comprender por qué está pasando esta persona. David había sido perseguido ya por Saúl. Saúl lo quería matar. Había encontrado refugio en la cueva de Adulam, que se encuentra en el monte de Judá, en esta hermosa montaña. Pero cuando llegó a la cueva, se dio cuenta que dentro de la cueva había más hombres que estaban turbados, acongojados, tristes, con temor y con miedo, endeudados. Después ellos vendrían a ser el hermoso ejército ¿de quién? De David. Y dentro de esta cueva de Adulam es donde prepara su ejército. Pero esta cueva no fue similar como la cueva de Dodim, la cual se encuentra en el desierto de Judea, de donde se toma esta fotografía. Y en el desierto de Judea se ve enfrente lo que se conoce como el Mar Muerto. De nada sirve un vasto mar si no se puede tomar agua de ello. Pero en las faldas de este monte se encuentra lo que se conoce como Engedi, o el manantial de la cabra. Y el manantial de la cabra era el lugar donde la gente iba a tomar agua cuando pasaba por el desierto, pero donde las cabras tomaban agua, y David se percató de eso. Por eso escribió aquel salmo que dice, como el siervo, con sed busca ¿qué? El río. Eso es lo que significa Engadi, el manantial de la cabra. Pero cuando Saúl lo estaba persiguiendo, David buscó entre la roca, y David sabía, la roca más segura del monte, la roca más segura de la montaña, porque para subir duras como 1 hora y media, es la roca más alta de ahí. No está seguro en la roca de abajo, no está seguro en la roca de en medio, está seguro en la roca de hasta arriba. Y entonces, esa fue la primera experiencia de proclamación que tiene David para con Dios. Pero ese no es el problema. El problema es el que estaba pasando cuando escribió este Salmo 61. ¿Cuál fue el problema que él tuvo? Ahora no lo persigue Saúl. Después de años, está más viejo.
¿Qué sucede cuando uno está más viejo? Levante la mano, ¿quién se considera viejo, hermanos? No tengan mayor concepto de sí que el que deben de tener. O sea, cuando corres y en menos de una cuadra te cansas, estás fuera de condición o estás viejo. Cuando las rodillas duelen, estás viejo. Cuando empiezas a pensar que la casa en la que debes de vivir después no puede tener escaleras, estás viejo. ¿Todos me están siguiendo más? Ahora, David estaba viejo cuando escribe el Salmo 61. No lo está persiguiendo Saúl, lo está persiguiendo su hijo Absalón. Ya había pasado por varias pruebas. Aún así dice David: oye, oh Dios, mi clamor. Esto es, atiende mi oración. Hazme caso. ¿Cuándo llegamos a la vejez? Yo le llamo siempre el síndrome del río Jordán. Levanta la mano que tiene más de 40 años, hermanos. Ay, Señor. Acabas de cruzar el río Jordán y estás en la ciudad de Jericó y todo se está cayendo, hermanos, todo se está derrumbando. El concepto es que David se le hacía complicadísimo subir hasta la piedra más alta. No era el joven que subió cuando lo perseguía Saúl. Ya no tenía la misma condición. Era ese lugar el más seguro. Y David muy seguramente le había contado a sus hijos los lugares más seguros por la protección de ellos. Y cuando ves el Salmo 61, David habla y dice: bueno, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Ate Jarez dice. O sea, ¿acaso David había viajado por todo el mundo? No. Pero lo que David está expresando en su desesperación es que no hay lugar al que pueda ir en el cual tenga confianza o me sienta seguro. Es primer nivel. Esto es, en metáfora, alineación, lo que está diciendo es: me siento desamparado de ti. Me siento lejos de ti. La confianza se desarrolla a través de la cercanía que tenemos con Dios. Si estás en el estado de miedo, y ayer veíamos esto, por eso las clases están conectadas, te vas a sentir así. Si te han dado unos análisis y tienes miedo, te vas a sentir alejado de Dios. Si has perdido el trabajo, te vas a sentir alejado de Dios. Si sientes que todos te han dado la espada, te vas a sentir alejado de Dios. Si de pronto, ¿verdad?, estás pensando en lo que estás haciendo, te vas a sentir alejado de Dios, es normal. ¿Cómo subir, dices tú? Si vas a pedir empleo y no te lo dan, como sucede aquí en Monterrey, que después dicen que no hay discriminación, pero créelo, que cualquier persona de negocios dice: voy a ampliar a este viejo, Ricardo, que tiene 49 años y ya cruzó el río Jordán y me va a costar el seguro, porque es muy seguro que venga la alta presión, que venga la diabetes, que venga toda la enfermedad. Me va a costar. Me voy a agarrar mejor un muchachito como Adrián o como Palafox, que están todavía muy sanos. ¿De qué se han de enfermar? No solamente eso, no se van a quejar. No solamente eso, pueden subir a la piedra más alta. ¿Ves el concepto? ¿Cómo voy a mantener a mi familia si estás así? Te sientes alejado de Dios. Llévame a la roca que es más alta que yo, indica. El miedo lo tenemos porque estamos confiando en nuestras capacidades. Ayer decíamos, la Odisea dijo: porque tú dices yo soy rico y me ¿qué? Enriquecido. Tenemos confianza más en la provisión que en el proveedor. Y eso es un error, hermanos. Confías más en los años que tienes
la salud que tienes, el guardadito que tienes, la casa que tienes, el negocio que tienes. ¿Y acaso el COVID no nos enseñó que no hay nada seguro en cuanto a la casa, el trabajo y todo lo demás? Llévame a la roca más alta indica, Señor, permite que no piense como yo. Esto es, tú y yo miramos y nuestra sabiduría tiene una dimensión. Tu mente es finita, tiene una capacidad de recolectar información, pero Dios no tiene una dimensión, no tiene 2 dimensiones, ni 3, ni 4 dimensiones. Pablo le llama la multiforme sabiduría de ¿qué? De Dios. ¿Crees en mí? Confía en mí. Si crees en mí, ¿por qué te preocupas? Dice un dicho ahí del pueblo, si se puede arreglar, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene arreglo, ¿para qué te preocupas? Mi padre, el cual aprendí eso de mi padre, que ha sido muy difícil hacerlo, hermanos, porque yo soy una persona a veces que batalla mucho con esto. Dice mi papá, mira mi hijo, dice, si tú ves que el mundo viene en contra de ti, viene rodando, te quitas y que pase el mundo. Digo, no, papá, no puedo hacer eso. Lo que está diciendo David es, llévame a pensar como tú piensas. Que la roca o la cueva en la que yo he encontrado no sea mi seguridad. Esto es, necesito confiar en ti, y para confiar en ti necesito no una cueva más, necesito estar hasta arriba de ello, más alto que yo, más allá de donde yo pueda comprender, más allá de mis capacidades, más allá de mí mismo. La confianza en Dios se desarrolla cuando confías más en Dios que en ti mismo. Lo dice el libro de Proverbios, el hijo de David, que dice que no confiemos en nuestros propios caminos. No tengas confianza en tu propia prudencia. No confíes en tu dimensión de sabiduría. Confía en la multiforme sabiduría de Dios. Porque todo lo que Dios creó es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. Esto es, luego lo pasa al próximo nivel. Y dice, porque tú has sido mi refugio. Migdal se dice. Lo que se llama Migdal o torre en hebreo. Magdala de Migdal. ¿Y qué hacían los reyes de aquel tiempo? Los reyes tenían mucha desconfianza. En Ciudad de México teníamos mucha desconfianza. Aquí ya veo que son como en Ciudad de México, más. Porque veo que el hermano se lleva el proyector. Se lleva todo, dice, se lo pueden robar. Veo que las puertas tienen más de 2 o 3 chapas. O sea, hay desconfianza. En México yo tenía 5 chapas. En los años 80, imagínense, hermanos. Ya ustedes están llegando hasta nuestro nivel de miedo. Esto es un nivel. La chapa te da seguridad. Los soldados te dan seguridad. El país te da seguridad. Los reyes tenían tanta desconfianza de sus propios familiares que edificaban lo que le llamaban ellos fortalezas. Y hacían varias barreras, fortalezas de seguridad. Para entrar al rey a veces había hasta 20 fortalezas. Para entrar al rey. Esto es, era tanta su desconfianza que no recibía a sus hijos sin tener seguridad a los lados. Porque una vez que sus hijos lo mataban, ellos tomaban ¿qué? El trono. Entonces David tiene esto en mente, porque ya ha edificado varios Migdal a través de todo Israel. Tiene una en el valle de Jezreel, tiene una en Megiddo, tiene una en Judea, tiene una en Filipo, tiene una en Dan, sobre todo tiene castillos, fortalezas. Y dice, no es la roca más alta en la confianza que debo de tener, tampoco es el refugio en el que debo de tener, porque para él, dice David, porque tú has sido mi ¿qué? Mi refugio, la torre fuerte delante de ¿qué? De mi enemigo. Esto es lo siguiente, hermanos. Palabras de David.
Si Jehová no cuidare, ¿qué manos? La ciudad. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si Él no la cuidare, ¿para qué están velando? A veces confiamos más en nuestra alarma, en nuestro sistema de cámaras. Mataron a un acompañante de Trump, tenía 4 personas de seguridad al lado y le dieron por enfrente. Había una mujer vendiendo quesadillas debajo del puente que conecta Ciudad de México con Chalco. Se colocaba ahí para protegerse debajo de uno de los grandes muros de sostén de la carretera. Y ahí se quemó. Hace 2 días. Algunos no quieren ir a Independencia. No digo a la congregación. Digo, ¿dónde más? ¿A dónde más? Cierra ventana, dice la mano. Bueno, arriba. Si tú confías en Dios, no caminas en temor. Porque es ilógico confiar en Dios y tener miedo. Y David dice: yo edifiqué castillos, fortalezas aquí, acá y acá, pero no es ese nivel el que me ha perfeccionado. Eres tú el que ha sido, ¿qué? Mi refugio. ¿Cuál sería el lugar más seguro, hermanos, para David? Dice, el tabernáculo. Sabe que para llegar al tabernáculo, hermanos, a Gilgal, es muy complicado. Porque no solamente tienes el ejército israelita, tienes todos los sacerdotes que protegen. Y sobre todo tienes la presencia ¿de quién? De Dios. Si yo entrase, dice David, como entré antes, ¿cuál es el lugar donde tenemos más confianza? Dice, si yo entrase al tabernáculo, donde entré anteriormente, donde fue la única manera de sobrevivir. Fíjate que David sabía que si entraba al tabernáculo podía morir, porque David no es levita, hermanos. Porque David no es sacerdote. ¿Qué lo llevó a confiar de tal manera que entró a comer pan y del pan sagrado? La comprensión de la confianza, porque Dios entiende y quiere que tú entiendas que Él ama más la misericordia que el sacrificio. Que la ley de Dios fue establecida en la tierra para que nos amáramos, para que amáramos a los seres humanos, no para que amáramos la letra, o la piedra, o la ley, porque la letra mata, pero el Espíritu ¿qué? Vivifica. Lo que está diciendo David es, tienes que tener tanta confianza en Dios. Cuando yo hablo con hermanos que se acaban de bautizar, tienen miedo de todo, digo, pero ¿por qué te preocupas? No es que me va a mandar Dios al infierno, le digo, tranquilo. Tienes que entrar a la puerta de la confianza. Tienes que entrar al amor. Dios te ama. ¿Acaso Dios te va a salvar y luego te va a mandar al infierno? ¿A quién se le ocurre esta idea? Aunque claro, es importante la fidelidad para no ir allá. Pero cuando uno se perfecciona en el amor, está tan apegado a Dios que le tienes confianza a Dios. Porque conoces a Dios. Porque sabes cómo Dios maneja las cosas. Y David sabía que para Dios era muy importante salvar su vida y que Dios no tomaría en contra de él que entrare al tabernáculo a comer los panes de la mesa de la proposición. Pero ahí no es el lugar más seguro, hermanos. David entendía, él había escuchado, él había cantado
que lo que hacía que las victorias del pueblo de Israel sucediese era el arca, ¿qué? Del pacto. Y David entendía que aunque nunca había entrado al lugar santísimo, porque solamente podía entrar el sumo sacerdote, sabía que ese adentro de ahí es el lugar más seguro, hermanos, de toda la tierra. La presencia de ¿quién, hermanos? De Dios. Y David entiende esto de tal manera, hermanos, que entiende y escribe y dice: bajo tus alas. La gente no entiende este concepto, ¿eh? Pero David sabe que son las alas de los querubines, aunque David nunca había estado ahí. David no solamente ha cruzado la puerta de la confianza, David se adentra a vivir en el estado del amor. David sabe que Dios es un Dios que cuando alguien se acerca al trono de su gracia, lo recibe. David sabe que su hijo lo está persiguiendo para que experimente más el amor de Dios. David comprende que está clamando. Pero fíjate cómo empieza David. Empieza así, 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 y se va adentrando a el amor de Dios. Imagínate vivir caminando con Cristo, decir amén a las oraciones y no estar seguro si Dios lo va a hacer o no. O sea, es como decirle a Dios en vez de amén: pues no te creo. No te tengo ¿qué? Confianza. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que aunque tú digas amén, Dios sabe si acá adentro es amén. No es aquí donde se hace el amén primero, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Esto es, de acá sale, porque ¿de dónde viene todas las cosas? De la abundancia de la corazón habla ¿qué? La boca. ¿Y cuál es la mejor manera de hablar? David entiende que las alas de los querubines se encuentran en la entrada del lugar, en la entrada del lugar santo. David entiende que son las alas de ellos que están sobre el propiciatorio. David entiende que es en la presencia de Dios donde hace esto. Pero tú sabías que es algo muy interesante en cuanto al concepto de David, que cuando David está a punto de acabar con esto, no es la roca más alta donde es más seguro, ni siquiera la fortaleza la más segura. Y aquí está el secreto, hermanos: ni siquiera el tabernáculo lo más seguro. David dice: es debajo de tus alas. Y luego dice Salah, una palabra hebrea que está mencionada en la Biblia 71 veces, 49 veces en el libro de los Salmos. Son las primeras reglas de música. Ni siquiera Pitágoras hizo eso, hermanos. Fue David. Para que me entiendas tú, David escribe el Salmo y quiere que cuando todos lo estén cantando, llegue el momento de decir Selah. ¿Y qué es Selah? Selah es una palabra que significa hacia la eternidad. Lo explico mejor. ¿Qué te preocupa ahorita? Si estás pensando en el pasado, preocupación. Si estás pensando en el futuro, ansiedad. Pero ¿qué pasaría si pensaras en la multiforme sabiduría de Dios? En la eternidad.
donde Dios ya sabe dónde estuviste y ya sabe dónde vas a estar. Dios no nos sacó de la inmundicia para después despreciarnos. Si eres tú el que con la misma palabra de Dios te estás colocando en el miedo, eres tú el quien no se ha perfeccionado el amor por ver la palabra de Dios en una dimensión. Eres tú que no ha comprendido que Dios quiere que pases la puerta de la confianza y que te adentres en su amor. Todo lo que Dios permite es necesario, porque gracias a eso sentimos más el amor de Dios. Pero no es lo más seguro sobre la roca, ni en la fortaleza, ni en el tabernáculo. ¿Dónde estarías más seguro? Regresamos al punto de la misericordia. Rehem se dice en hebreo. Y Rehem viene de la palabra interior, vientre. ¿Por qué ama la hermana a Stephanie? Porque la tuvo en su vientre 9 meses. La primera dimensión de la hermana permite priorizar a Stephanie sobre todas las demás mujeres. ¿Me están siguiendo todos más? Pero por Stephanie tiene tanta misericordia que no importa lo que Stephanie haga, aún así siempre la va a amar. Rehem, de acá adentro. Dios nos creó primero en su mente y luego sus manos nos formaron. Esto es, en la eternidad, porque las cosas crean 2 veces. La primera es acá y después es acá. Cuando Dios dice Diselach, es una orden de música en el libro de los Salmos para que tomes una pausa y para que medites no en el tiempo pasado, presente, futuro, sino en la eternidad. Que lo que te está pasando ahorita ya está resuelto. Dices, caray, ¿cómo? Si es que si estás en el miedo, no está resuelto. ¿Cuántas cosas le resolvemos a nuestros hijos sin que ellos sepan? ¿Y tú crees que nosotros siendo padres malos podemos dar mejores dádivas que Dios? ¿Tú crees que nosotros siendo hombres malos podemos amar mejor que Dios? No menos. Dios te ama muy profundamente. Dios quiere que pensemos en una multiforme sabiduría. Dios quiere que te eleves a la eternidad por un momento. Y que cuando cantes este salmo, dice David, pon Selah. ¿Pero por qué pongo Selah, David? Porque todos van a guardar silencio y van a meditar en lo que acaban de cantar. Y después de un silencio, el director dará la indicación y lo van a volver a repetir. Y van a decir Selah y van a guardar silencio y lo van a meditar. Y otra vez, se repetía hasta 5 veces, era el reglamento. ¿Para qué lo hacían? Porque necesitamos repetir las grandes misericordias de Dios en nuestra vida. Vemos el pasado y decimos, mira cuánto Dios nos amó, así lo dijo Pablo. No escatimó a su Hijo por nosotros. Ten confianza que el futuro es más brillante que el pasado. Pero tú estás pensando en tu capacidad. Y la ley de Dios que Dios colocó, la palabra, la estás usando en tu propia contra.
La ley no se hizo para esclavizarte, sino para librarte del miedo y del temor. De donde quien ha recibido el amor de Dios no tiene temor, porque el temor lleva en sí ¿qué? Castigo. Dilo Selah, esto es, medítalo en ello. No tienes que correr muy lejos, no tienes que correr al castillo, no. ¿Sabes cómo lo dijo Jesús? Jesús lo dijo de mejor manera. En Mateo 23, 37 nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta a tus polluelos debajo de ¿qué? Escúchame. Me gustó mucho lo que dijo nuestra hermana. Platicábamos con ella hoy. Y dice: a mí me gusta ser muy cariñosa con mis hijos. Me gusta abrazarlos. Me gusta besarlos. Cuando tu hijo recibe el abrazo tuyo, en su mente se va hasta el momento en que nació. Y tu hijo se siente, ¿qué, hermanos? Seguro y amado. Pero es que lo que estamos haciendo es, estás confiando en la roca, estás confiando en la cueva, estás confiando en los bienes, estás confiando en el trabajo, estás confiando en tu guardadito, estás confiando en tu casa, estás confiando en tu ciudad, estás confiando en la iglesia. Maldito el hombre que confía ¿qué? En el hombre. O sea, la iglesia es mi familia, pero no tengo mi confianza en la iglesia. Tengo mi confianza bajo las alas. Porque David sabía que fueron querubines los que guardaron el jardín del Edén. Y David sabía que fueron querubines los que protegieron al pueblo de Israel. Y David entendía que los querubines eran un rango angelical que tiene el poder de protección. Y David sabía que dentro del lugar santísimo había el arca del pacto y el propiciatorio, y debajo estaban sus alas. ¿Y sabes qué se colocaba sobre el arca del pacto y debajo de las alas? La sangre en forma de cruz. ¿Y sabes por qué se hacía eso? Se hacía para decir que no importa lo que el pueblo había hecho ese año, deben de tener confianza que ya están justificados dentro del concepto de la ley de Moisés. Ve las gallinas y ve los pollos. Y los pollos corren para acá y corren para allá. Y anda la pobre gallina detrás de ellos. Así estás tú como un pollo. Tú estás corriendo de un lado para otro sin cabeza. Tú tienes miedo, tienes temor, estás ansioso, estás preocupado. ¿Tú crees que Dios te está persiguiendo? Eso fue lo que dijo Jesús. Los estoy persiguiendo porque los quiero proteger. ¿Y qué te estás echando qué? A correr. ¿Cuál es el lugar más seguro? Las alas. David comprende que son las alas. Y la pregunta es, ¿quieres estar bajo sus alas? Esto es un concepto muy real, hermanos. ¿Quieres estar bajo sus alas o no quieres? ¿O acaso la gallina no está dispuesta a morir por un polluelo, hermanos? ¿No hizo eso Dios por nosotros? ¿Por qué dudas? Si te han dado un diagnóstico mortal, ¿por qué dudas? Si lo has perdido todo, ¿por qué dudas? ¿No es nuestra duda una falta de respeto al Altísimo? Y es lo que está diciendo Juan. En el amor no hay temor. Si dudas, no conoces al Dios que tenemos. O te falta conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y decíamos ayer, quiero que veas al pasado de tu vida. Y quiero que escribas todas las bendiciones, misericordias y bondades y dádivas que Dios ha tenido contigo. Ve. ¿Acaso Dios no nos ha sacado de grandes problemas?
¿Sabes qué dice David? Tú me has sacado de esto. Tú me has sacado de aquello. Tú me sacaste y me salvaste de Saúl. Tú me salvaste de Abimelech. Tú me salvaste de esto. ¿Sabes por qué escribe los salmos? Para ti. Para que te tomes de esa confianza que Dios quiere darte y digas, no quiero estar en la roca más alta. No quiero estar en la capacidad, en el refugio más grande que haga. Ni siquiera quiero estar en el tabernáculo. Quiero estar debajo de ¿qué? De sus alas. Es bajo sus alas, hermanos. Es bajo sus alas donde hay seguridad. Es bajo sus alas donde hay protección. Es bajo sus alas donde hay aliento. Es bajo sus alas donde hay calor. Es bajo sus alas donde hay calma. Es tan importante la relación que tú individualmente tienes con Dios, porque tu confianza se basa en esa relación. Tenemos un Dios tan grande, hermanos, que aun si se llenara todo el agua de agua, nos salvaría. Tenemos un Dios tan grande, aun si fuese y cayese fuego del cielo, nos salvaría. ¿Lo crees? Tenemos un Dios tan grande que aun si quedase ciego, me haría ver. Tenemos un Dios tan grande que si yo entro y que si espero en Jehová, no importa que haya cruzado el río Jordán, podré subir hasta la montaña más alta porque aún recibiremos nuevas ¿qué? Fuerzas. Tenemos un Dios tan grande que no fue por tus obras, que no fue por tu justicia, que no fue por tu comprensión de una dimensión que te salvó, sino por la fe. Pero la única manera que puedas estar confiado en Dios es si te colocas bajo sus alas de amor. Esto es la historia de la Biblia. Esto es tu peregrinaje individual. David dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. ¿Qué está diciendo David? Es como un poquito irónico, ¿no? Es primero oye mi clamor y después acaba, ya los oíste. ¿Cómo? Porque David se ha elevado a la eternidad. David ha visto cuando predica Pedro en la puerta de Nicanor, en el monte Moría, en el templo, lo dice él. David dice, yo veía a mi Señor. Está hablando en un contexto amplio, aunque lo escribió, se elevó. Esto es, como dijo Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando llegue a ser hombre, sabré cómo fui conocido. Hermanos, ¿qué será cuando abandonemos la tierra? Es lo que dijo Pablo. Yo estoy seguro que no hay nada que me puede separar de qué, hermanos. Está viviendo en ese estado. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Ya sea que vivamos o que muramos. ¿El Señor qué? ¿Qué está diciendo Pablo? Para mí el vivir es ¿qué? ¿Y el morir es qué? ¿Lo es? Porque a veces yo veo como que muchos cristianos no quieren morir. Todo menos la muerte. Espérate, pues si esa es la idea esa es la idea, ese es el evangelio. Muerte, sepultura y qué, hermanos. Esa es la idea. Tú vas a morir, yo voy a morir, nos van a sepultar, pero ahí no se acabó mi historia. Porque si ahí se acaba mi historia, Pablo lo dice en Corintios, entonces bebamos y comamos que mañana qué, pero porque vamos a resucitar. O sea, lo que hace David es que dice, veo que has visto los votos, veo que los has oído y veo que vas a responderme en forma leal, porque tú eres así, porque sabe que Jehová cumple sus promesas. Y David lo ve, no como un hecho del futuro, sino como un hecho de ¿qué? Del pasado.
¿Qué te ha preocupado esta semana? ¿Por qué has tenido ansiedad? O, en un lenguaje más moderno, estrés. Hermanas, ¿ven a sus maridos estresados? Están ahorita ellos tiesos. A mí, esto no es para mí. Yo confío en Dios. Nah. Si confías en Dios, ¿por qué estás tan estresado? Si confías en Dios, ¿por qué estás tan preocupado? Estás ahí en la esquina de tu cama, piensa y piensa toda la noche. Eso no es confiar en Dios, hermanos. En paz me acostaré. Eso es confiar en Dios. No cuido yo la casa. ¿Quién la cuida? Jehová. ¿Por qué? Porque estoy bajo sus alas. Creo y la creación ya la tengo aquí en la mente. Sé que Dios me va a rescatar. Sé que Dios me va a proteger. Sé que Dios va a estar conmigo. Primero aquí y luego allá. Así lo hizo Dios, hermanos. El concepto es Dios ya sabe, y dice David, días sobre días añadirás al rey. David se mira como un rey por la fidelidad de Jehová. Lo está persiguiendo su hijo, sí. Lo quiere matar su hijo, sí, pero dice, ¿sabes qué? Voy a vivir. Voy a salir de esta. Porque yo salí de Saúl y voy a salir de esta. David se ve y dice, no voy a morir. Sus años serán como generación que, por lo tanto, hermanos, su vida será que alargada. Estará para siempre, dice David, delante de quién? De Dios. David, Selah. David se ha elevado. David está pensando en forma futura. Y David cierra el salmo diciendo, así cantaré tu nombre para siempre. ¿Qué? Amén. Pagando mis votos cada ¿qué? Cada día. Seguro. Bajo tus ¿qué? No sé por qué estás preocupado, ni tampoco sé por qué me dieron este tema, pero Dios sabe lo que necesitamos escuchar. Pablo dice que la palabra de Dios es para edificación, para exhortación, pero la que más me gusta es para consolación. Y lo que Dios quiere es que esta noche, día viernes, salgas de aquí y te vayas bajo sus alas. ¿Estás triste? Gracias a Dios por la tristeza, sino ¿cómo conocería el gozo? ¿Estás endeudado? Gracias a Dios por ello, sino ¿cómo conocería la libertad? ¿Estás ansioso? Gracias a Dios por ello, sino ¿cómo comprendería la paz? Pasa la puerta, métete hasta adentro y ve hasta sus alas. No te quedes en la puerta. Perfecciónate en su amor. No dudes en su salvación, porque ya tenemos vida eterna, dice Juan. Camina tranquilamente. Está completamente seguro, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se ¿qué? Se arrepienta. Dios te va a sacar. Dios te va a salvar. Dios te va a elevar. Pero tienes que confiar totalmente ¿qué? En Dios. ¿Confían en Dios, hermanos? ¿De veras?
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.